Vamos a ver cómo desarrollamos este ejercicio, el mismo que nos está pidiendo calcular el calor específico de un metal con los siguientes datos. Nos dice que un recipiente, en este caso sería un calorímetro, hecho de metal cuya masa es de 3.64 kilogramos y contiene 13.6 kilogramos de agua. Antes de continuar, vamos a graficar el calorímetro. Sería este el calorímetro. Un calorímetro nos permite medir la transferencia de calor entre un objeto que colocamos dentro de él y para de esa forma poder calcular sus propiedades, ¿no? Entonces la transferencia de calor sería exactamente entre el calorímetro y las cosas que nosotros pongamos dentro. Para eso no habría transferencia de calor con el medio ambiente y eso quiere decir de que este calorímetro estaría rodeado por otra capa que impediría la salida de calor, que en este caso la estamos graficando, como pueden ver acá, que podría ser un tecnopor o un material aislante. Vamos a hacerle un corte a todo esto para ver qué es lo que hay dentro. Y tendríamos esto. Como pueden ver, esta parte marrón sería la capa impermeable, que como dije desde un inicio, podría ser un tecnopor o un aislante que impediría la transferencia de calor desde el medio ambiente hacia adentro o desde adentro hacia el medio ambiente. Y como pueden ver, este sería el calorímetro en sí. Y adentro estamos graficando agua. ¿Por qué agua? Porque nos dicen que este calorímetro contiene agua. Entonces, acá tendríamos la masa del recipiente o la masa del calorímetro, que de acuerdo al dato del ejercicio sería igual a 3.64 kilogramos. Nos dice que este calorímetro contiene agua, por lo tanto tendría una masa, esta agua, que sería equivalente a 13.6 kilogramos. Este ejercicio continúa diciendo lo siguiente: un pedazo de metal de 1.82 kilogramos de masa del mismo material del recipiente y con una temperatura de 176.7 grados Celsius se echa en el agua. Este sería el pedazo de metal y nos dice que la masa de este metal es igual a 1.82 kilogramos. Pero también nos está indicando que este metal es del mismo tipo del metal del calorímetro. Mucho ojo con eso, ¿ok? Esta masa tiene 1.82 kilogramos de esta barra, esta masa del calorímetro tiene 3.64 kilogramos, pero estos dos metales son de la misma composición. Y también nos está indicando que este pedazo de metal tiene una temperatura inicial de 176.7 grados Celsius. Y eso es lo que escribimos acá. Temperatura inicial del metal igual a este dato, ¿no? Y nos están diciendo que este metal se echa. Es decir, este metal lo colocamos dentro del calorímetro, como pueden ver acá, ¿sí? Acá está afuera, que sería la posición inicial. Y esta sería la posición final, donde ya hemos introducido este trozo de metal que se encontraba a esta temperatura. Mucho ojo que en esta parte final tenemos que la masa de agua sigue siendo la misma, es decir, sería igual a 13.6 kilogramos, ya que no estamos extrayendo agua ni adicionando agua, por lo tanto la masa del agua sería exactamente la misma. La masa del recipiente también vendría a ser exactamente la misma, ya que continúa con la misma masa. Y la masa del metal que se ha introducido sería igual a 1.82 kilogramos, que sería la misma masa. También nos indica este ejercicio que el agua y el recipiente tienen inicialmente una temperatura de 15.5 grados Celsius. Entonces, si es que nosotros colocamos un termómetro, de tal forma que podamos ver a qué sería igual la temperatura tanto de esta agua como de este recipiente, ya que en este estado inicial, lógicamente que el recipiente o este calorímetro se encuentra en equilibrio con esta agua, por lo tanto la temperatura sería la misma, nos está indicando que esta temperatura inicial es igual a 15.5 grados Celsius. El agua y el recipiente tienen inicialmente una temperatura de 15.5 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura inicial del agua es igual a 15.5 grados Celsius y la temperatura inicial del recipiente también sería igual a 15.5 grados Celsius. Y nos indica también que la temperatura final de todo el sistema llega a ser igual a 18.33 grados Celsius. Es decir, una vez que este pedazo de metal ha transferido la energía tanto al agua como al calorímetro, en ese momento, lógicamente que la temperatura de este pedazo de metal va a ser la misma que la temperatura de esta agua que se encuentra dentro de este calorímetro y va a ser también igual a la temperatura de este calorímetro. Por lo tanto, acá colocando este termómetro habíamos visto que la temperatura inicial era igual a 15.5 grados Celsius y eventualmente esta temperatura inicial va a incrementarse debido a que
este metal tenía una temperatura demasiado elevada. Por lo tanto, podemos ver que el termómetro empieza a incrementar su temperatura hasta una temperatura final igual a 18.33 grados Celsius, ya que nos dice que la temperatura final de todo el sistema llega a ser igual a 18.33 grados Celsius. Es decir, la temperatura final del agua sería igual a esta temperatura final, 18.33 grados Celsius. La temperatura final de este metal también sería igual a esta temperatura final. Y la temperatura final del recipiente también vendría a ser igual a esta temperatura final de todo este sistema, debido a lo ya explicado. Nos están pidiendo calcular el calor específico del metal, es decir, C sub m. Le vamos a llamar calor específico que no conocemos, C sub m, a este metal. Y lógicamente que este recipiente también tiene un calor específico C sub m, es decir, el mismo, ya que nos están diciendo este ejercicio que tanto este pedazo de metal y el calorímetro están formados del mismo tipo de metal. Entonces acá colocamos C sub m y acá también colocamos C sub m. Pudimos haber colocado X y X o Y y Y, ¿no? En este caso C sub m. En este caso el calor específico del agua es ya conocido y es, de acuerdo a tabla, es igual a 1 caloría sobre grados Celsius. Entonces vamos a explicar un poquito. Acá tenemos la temperatura y la energía añadida en calorías o kilocalorías, también puede ser expresada en joules. En este caso estamos colocando en calorías. Y para el caso del agua se comporta de esta manera. Por ejemplo, acá tenemos 0 grados Celsius y con una temperatura inferior, entonces acá tendríamos un cubo de hielo, digamos, para el caso. Estamos analizando el agua antes de ir directamente al ejercicio. Esta parte es importante. En este caso, el agua, para llegar desde una temperatura inferior, digamos menos 10 grados Celsius hasta 0, se tiene que añadir una energía Q sub 1 y de esta forma llegaría a una temperatura igual a 0, también siendo hielo. Mucho ojo, también siendo hielo. Entonces, si es que nosotros añadimos una energía adicional, digamos Q sub 2, en ese momento el agua en estado, el H2O en estado de hielo, ya se transformaría en H2O en estado líquido, que en este caso ya es llamado agua. El H2O, ojo, en estado sólido sería hielo, el H2O en estado líquido sería agua. Es decir, tendríamos que añadir una energía Q sub 2 para transformar desde hielo hasta agua. Y de la misma forma, acá para pasar de agua hasta una temperatura de 100 grados Celsius, entonces tendríamos que añadir una energía Q sub 3 y cuando llega a 100 grados Celsius también sería agua, es decir, en estado líquido. En todo este tramo está en estado líquido. Agregando una energía adicional Q sub 4 ya podríamos pasar a estado gaseoso, ¿sí? Como pueden ver, acá hay una nubecita que indica el estado gaseoso, y añadiendo una energía adicional, digamos Q sub 5, podríamos obtener una temperatura mayor también en estado gaseoso. Esto es analizando el agua. Esta parte es importante, vamos a explicar en unos segundos el por qué, porque vamos a utilizar esta gráfica para poder desarrollar este ejercicio. Entonces acá tenemos la ecuación calor igual a la masa por calor específico por delta de temperatura, y esta ecuación va para todos estos casos, es decir, cuando el H2O va desde una temperatura menor a 0 grados Celsius hasta 0 grados Celsius, o desde grados Celsius en estado líquido hasta 100 grados Celsius en estado líquido, o desde 100 grados Celsius en estado gaseoso a temperaturas superiores. Y el calor es igual a la masa por L cuando hacemos este cambio de fases, de sólido a líquido o de líquido a sólido, y de líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido. Para poder entender este metal vamos a analizar el metal del cobre. Recién a la temperatura de 1082.85 grados Celsius, añadiendo una temperatura Q sub 1, podemos llegar aún a estado sólido. Digamos, acá nos encontramos a una temperatura de 0 grados Celsius, 10 grados Celsius o menos 50 grados Celsius. Igual se encuentra el cobre en estado sólido. Añadiendo un calor Q sub 1, digamos que no conocemos, tendríamos que llegar con un calor específico. Incrementando esta temperatura podríamos llegar a un sólido, recién agregando un calor Q sub 1, que en este caso desconocemos. Entonces llegaríamos hasta una temperatura de 1082.85 grados Celsius aún en estado sólido. Agregando un calor Q sub 2, que en este caso no sabemos cuánto es,
podríamos pasar recién a estado líquido aún a la misma temperatura, y agregando un calor Q3 podríamos llegar aún a estado líquido hasta esta temperatura, 2567 grados Celsius, y añadiendo un calor Q4 podríamos llegar a estado gaseoso también a esta misma temperatura, y acá también podemos añadir mayor cantidad de energía para temperaturas superiores ya a estado gaseoso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que esta misma ecuación se podría aplicar para este caso y para este caso en el caso de cobre, y esta otra ecuación se podría aplicar para el cambio de fases, de sólido a líquido, de líquido a sólido, o de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido. ¿Qué quiere decir esto? En este caso este metal nos están dando a 176.7 grados Celsius. Lógicamente que nos están diciendo un pedazo de metal, ¿no? Por lo tanto, si se dan cuenta, si fuese cobre, eventualmente se encontraría en esta región. Esta región cuando es sólido, y lógicamente si se enfría, también va a seguir siendo sólido. Por lo tanto, podríamos utilizar esta ecuación. Y esa ecuación la escribimos acá, que la vamos a utilizar para el caso de este metal. Y si es que quisiéramos cambiar de fase de sólido a líquido, de líquido a sólido, o de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, tanto para el agua como para este metal, tendríamos que utilizar esta otra ecuación. Conociendo estas dos ecuaciones, vamos a ver cómo planteamos este ejercicio. Mucho ojo, acá el agua pasa desde 15.5 grados Celsius hasta una temperatura final de 18.33 grados Celsius. Es decir, en este caso nos encontraríamos entre 0 y 100 grados Celsius. Por lo tanto, para el agua vamos a utilizar esta ecuación. Ya no utilizaríamos esta ecuación, solamente esta ecuación, ya que el agua se va a encontrar de estado líquido a estado líquido. Es decir, utilizaríamos esta ecuación. Para el caso del metal, como pueden ver, se encuentra en estado sólido, y una vez que la temperatura se regule también va a seguir estando en estado sólido, es decir, se va a encontrar en este tramo. Por lo tanto, también vamos a utilizar solamente esta ecuación. Solamente esta ecuación de arriba vamos a utilizarla. Esta de abajo la vamos a ver en otros ejercicios. Borrando la pizarra vamos a ver cómo planteamos este ejercicio. En este caso va a haber un calor liberado por este metal. Por lo tanto vamos a decir Q del metal, este calor que libera este metal. Va a haber un calor recibido por el agua. Este va a ser Q del agua. Y va a haber un calor recibido por el recipiente, o también llamado calorímetro. Este le vamos a llamar Q del recipiente. Y de aquí podemos decir que el calor del metal más el calor del agua más el calor del recipiente va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque acá tenemos, mucho ojo, un tecnopor o un aislante que va a impedir que este calor que se encuentre dentro salga o ingrese calor. Por lo tanto, la sumatoria de todos estos tres calores, por así decirlo, sería igual a 0. ¿Sí? No hay transferencia de calor dentro del sistema hacia afuera. Por lo tanto, el calor que ceda este metal más el calor que reciba esta cantidad de agua más el calor que reciba este recipiente o calorímetro, esta sumatoria de estos tres calores sería igual a 0. Acá vamos a utilizar, como hemos dicho, esta ecuación, y la utilizaríamos tanto para el metal, para el agua y para el recipiente. Por lo tanto, el calor de este metal, ¿a qué sería igual? De acuerdo a esta ecuación, sería igual a la masa del metal, ¿sí?, multiplicado por el calor específico del metal, que en este caso hemos dicho que es igual a C sub m, ya que no lo conocemos y es lo que deseamos calcular, y multiplicado por delta de temperatura, pero delta de temperatura es temperatura final del metal menos temperatura inicial del metal. Ahora, el calor que recibe esta cantidad de agua que se encuentra dentro de este calorímetro, ¿a qué sería igual? También utilizando esta ecuación sería igual a la masa del agua multiplicado por el calor específico del agua y multiplicado por delta de temperatura, que sería la temperatura final de esta masa de agua menos la temperatura inicial de esta masa de agua. Y finalmente el calor del recipiente, es decir, el calor que recibe este calorímetro, ¿sí?, ¿a qué sería igual? Sería igual a la masa de este recipiente multiplicado por el calor específico de este recipiente, que como habíamos visto que es del mismo material que este metal que se vierte dentro de este calorímetro, le habíamos llamado que su calor específico era igual a C sub m, como hemos visto acá. Entonces también colocamos C sub m, que es lo que vamos a calcular, y multiplicado por delta de temperatura, que sería la temperatura final
del recipiente menos la temperatura inicial del recipiente. Borramos la pizarra y vamos a copiar estas tres ecuaciones dentro de esta ecuación. Entonces sería calor del metal, copiamos, como pueden ver, toda esta ecuación, ¿sí? En vez de calor del metal estamos copiando su equivalente, más calor del agua, que sería igual a toda esta expresión, y eso es lo que copiamos acá, más calor que recibe este recipiente o calorímetro, que sería igual a toda esta ecuación, y todo esto es igual a 0. Borramos esta parte de la pizarra y ahora sí nos enfocamos en esta ecuación para poder calcular lo que nos están pidiendo. La masa del metal, como pueden ver, es igual a 1.82 kilogramos. Acá C sub m, que es lo que deseamos calcular, que multiplica a la temperatura final del metal, que sería igual a 18.33 grados Celsius, menos la temperatura inicial del metal, que sería igual a 176.7 grados Celsius, más la masa del agua, que en este caso, de acuerdo al dato del ejercicio, es igual a 13.6 kilogramos, que multiplica el calor específico del agua, que como pueden ver es igual a 1 caloría sobre gramo o grado Celsius, que multiplica a la temperatura final del agua, que es 18.33 grados Celsius, menos la temperatura inicial del agua, que es igual a 15.5 grados Celsius, más la masa del recipiente o calorímetro, que de acuerdo al dato del ejercicio es igual a 3.64 kilogramos, multiplicado por C sub m, que es lo que deseamos calcular, o el calor específico de este metal, que también sería igual al calor específico de este recipiente, y que multiplica a la temperatura final del recipiente, que es igual a 18.33 grados Celsius, menos la temperatura inicial del recipiente, que es igual a 15.5 grados Celsius. Y esto sería igual a 0. Muy bien, borramos la pizarra para poder tener un poquito más de espacio y nos centramos en esta parte. Volvemos a copiar todo esto, pero acá realizamos la resta. 18.33 grados Celsius menos 176.7 grados Celsius, eso sería igual a menos 158.37 grados Celsius. Más, acá al realizar esta multiplicación sería 13.6 por 1 es 13.6. Y acá al multiplicar kilogramos por calorías dividido entre gramos por grados Celsius nos quedaría toda esta expresión. Y multiplicamos por esta resta, 18.33 grados Celsius menos 15.5 grados Celsius, y eso es igual a 2.83 grados Celsius. Más, tenemos acá todo esto, volvemos a copiar todo esto tal cual, pero acá realizamos esta resta. 18.33 grados Celsius menos 15.5 grados Celsius, y eso es igual a 2.83 grados Celsius. Y eso es igual a 0. Como pueden ver, de toda esta ecuación podemos factorizar el kilogramo o eliminarlo directamente, y eso es lo que hacemos, kilogramo, kilogramo, kilogramo. También pudimos haberlo factorizado y ese kilogramo pasa a dividir al 0, y también de esa forma lo eliminamos. Y también eliminamos grados Celsius con grados Celsius y con grados Celsius, o también pudimos haber factorizado ese grado Celsius y al pasarlo a dividir 0 entre grados Celsius también se elimina, ¿no? En este caso lo estamos eliminando de forma directa. Y de esa forma acá nos quedaría esta multiplicación, 1.82 por menos 1.5837 nos da este resultado, multiplicado por C sub m. Más, acá tenemos 13.6 por 2.83 nos da todo este número. ¿En qué unidades? En unidades de calorías sobre gramo grados Celsius. Y eso es lo que colocamos acá. Más, acá realizamos esta multiplicación, 3.64 por 2.83 nos da este valor, multiplicado por ¿qué? Por C sub m. Y eso es igual a 0. Acá juntamos todo este valor que está multiplicado por C sub m con todo este valor que está multiplicado por C sub m. Por lo tanto, lo que hacemos es se restan y prevalece el signo del mayor. Es decir, prevalecería con signo negativo y los hemos restado. Multiplicado por C sub m y más todo este valor, y eso es igual a 0. Tenemos todo este valor y eso sería igual a toda esta expresión, la pasamos al otro lado de la ecuación con signo negativo. Y finalmente C sub m sería igual, acá dividimos, ¿no? Menos 38.488 dividido entre menos 277.93 y eso nos sale 0.138. ¿En qué unidades? En unidades de caloría sobre gramo grados Celsius. Eso quiere decir de que el calor específico tanto de este metal como de este calorímetro sería igual a 0.138 calorías sobre gramo grados Celsius.
Esta sería la respuesta a este ejercicio planteado. Que Dios los bendiga.